Cordial saludo, continuamos hoy con nuestra serie de transformadores eléctricos y ahora nos vamos a entrar a lo que es el estudio de las pérdidas en los transformadores. Vamos a analizar inicialmente las pérdidas en el hierro de los transformadores. En un transformador podemos encontrar lo que son las pérdidas por histéresis, las pérdidas por corrientes de Foucault o también se le conocen como corrientes parásitas, y podemos encontrar pérdidas en el cobre o en los bobinados del transformador. Las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault son las que se conocen como pérdidas en el hierro, es decir, en los núcleos de los transformadores. Cuando nosotros tenemos un núcleo de un transformador, como lo podemos apreciar aquí, por ejemplo, un núcleo macizo, un pedazo de varilla, un pedazo de metal macizo, y por decir algo, acercamos un imán y ese imán lo movemos hacia distintos lados. El campo magnético de ese imán pues va a inducir una corriente aquí sobre este metal que es macizo. Como es un metal, nosotros sabemos que los metales son buenos conductores de electricidad. Eso quiere decir que en este metal se va a establecer una corriente. Como este metal tiene un valor de resistencia que, para efectos de que en la medida en que esa sección transversal aumente, es decir, esta área que ocupa aquí sea mayor, su resistencia va a ser menor, entonces las corrientes que yo voy a tener inducidas aquí serán corrientes altas. Ese es un fenómeno que no se quiere en un transformador. Lo que se quiere en un transformador es que se establezca el campo magnético, el flujo, a través de él, pero que no hayan corrientes. Si las corrientes son muy altas, pues eso va a ocasionar calentamientos en el transformador, en el núcleo, y por consiguiente pérdidas en el mismo. Para disminuir estas pérdidas, los transformadores se construyen con láminas apiladas, una encima de la otra. La intención de estas láminas primero es buscar que tengan su proceso de permeabilidad magnética, es decir, que permitan que se establezca el campo magnético en ellas. Se construyen con aceros al silicio y se crean como unos pequeños aislamientos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto con el objetivo de que vamos a tener ahora corrientes aquí en cada sección, cada lámina, pero como la sección transversal de esta lámina es muy pequeña, su resistencia va a ser alta. Y al tener resistencia alta, pues entonces vamos a tener corrientes pequeñas. De todas maneras va a haber corrientes en el núcleo del transformador, pero ya no corrientes tan altas como podríamos tenerlas aquí. Esto hace entonces que al tener los núcleos construidos o fabricados con láminas, se reduzcan esas pérdidas en el hierro o esas pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault. En conclusión, ellas dependerán del material de que esté construido el núcleo. De ahí que en la actualidad los núcleos de los transformadores se construyen con láminas al silicio. Aquí tenemos una tabla que nos muestra los datos característicos de algunas de las láminas que se utilizan en la fabricación de transformadores. Entonces podemos encontrar láminas con espesores que varían entre 0.35 y 0.5 milímetros. Todas ellas una tolerancia de 0.1, más o menos 0.1. Y su porcentaje de silicio es el que va a ir variando. Entonces podemos observar que en las de espesor de 0.5 la aleación de silicio va entre 0.5 y 2.5%, o sea, aumenta. Y en las que están de 0.35 milímetros, entonces la aleación de silicio va aumentando de 2.5 hasta 4.5. En esta columna, la columna número 4, en la columna número 5, tenemos entonces datos que nos entregan los fabricantes de láminas, de cuáles serían las pérdidas que se ocasionan en esas láminas, y esas pérdidas nos las dan en vatio por kilogramo. Entonces vemos cómo en la medida en que aumenta el porcentaje del silicio, van disminuyendo esas pérdidas. Esto sería para un flujo magnético
de 1 Tesla o 10.000 Gauss. Si el flujo magnético aumenta a 1.5, por ejemplo, observen ustedes también que las pérdidas en el hierro van a aumentar considerablemente. Ya que es una relación muy importante que hay que tener en cuenta en cuanto al flujo se refiere y el porcentaje de silicio que contienen las láminas con las que se fabrican los núcleos de los transformadores. Podemos calcular las pérdidas en el hierro por corrientes de Foucault o corrientes parásitas aplicando esta ecuación, que nos dice que las pérdidas van a estar dadas, como lo dijimos anteriormente, en vatio por kilogramo. 2.2 va a ser un valor constante. Aquí tendríamos la frecuencia al cuadrado. Aquí tenemos la inducción máxima. La unidad para esta inducción va a ser en Gauss elevado al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la variación del espesor de esa chapa magnética en milímetros. Y 10 a la 11 es un valor constante. Estas son fórmulas experimentales que salen de estas fábricas donde se producen las láminas para la fabricación de los núcleos de distintas máquinas. De esta fórmula podemos deducir entonces que si aquí tenemos un valor constante, el flujo va a ser constante, el espesor de la lámina no va a variar y esto es otro valor constante, las pérdidas van a depender de la frecuencia. Así es de que entre más alta sea la frecuencia a la que se trabaja en transformador, mayor van a ser esas pérdidas. Miremoslo aquí a través de un ejemplo. Entonces aquí tenemos un transformador que trabaja a una frecuencia de 50 Hz con una chapa magnética cuyo espesor es de 0.35 milímetros y tenemos una inducción magnética de 1 Tesla o de 10.000 Gauss. Nos preguntan cuáles serán las pérdidas en el hierro conectando a la red de 50 Hz y cuáles pérdidas obtendríamos si lo conectamos a una red de 60 Hz. Pues teniendo como base esa fórmula podemos calcular que esas pérdidas por Foucault serán igual a, bien, tendríamos inicialmente 2.2 que es el valor constante que es el que estamos viendo allí. Trabajemos a una frecuencia de 50 Hz, de 50 al cuadrado. El flujo máximo serán 10.000. En este caso tenemos acá los 10.000 Gauss, esto debemos elevarlo al cuadrado. Y el espesor de la lámina nos dice el problema que es de 0.35 milímetros elevados también al cuadrado sobre 10 a la 11. Bueno, si hacemos la operación en la calculadora, esto nos da aproximadamente 0.673 y la unidad serían vatios por kilogramo. Ahora, si a esta misma lámina o a estas mismas condiciones determinamos las pérdidas para una frecuencia de 60 Hz, entonces tendríamos 2.2 que es el valor constante. Aquí ahora vamos a tener 60 Hz elevados al cuadrado. La inducción siguen siendo los 10.000 elevados al cuadrado y el espesor de la lámina es de 0.35 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 10 a la 11. Entonces, haciendo el procedimiento en la calculadora, vemos que esto nos da 0.9702 y su unidad serán vatios por kilogramo. Entonces, como nos damos cuenta, este valor va a ir aumentando en la medida en que aumente la frecuencia. Muy bien. Ahora, otras pérdidas que podemos tener en el hierro son las famosas pérdidas por histéresis. Estas pérdidas son ocasionadas básicamente porque el flujo magnético es variable. Aquí estamos viendo una curva de histéresis. Si nuestro transformador trabajara, por ejemplo, con corriente continua, nosotros llegaríamos a un punto de saturación en el que por más que le aumentemos el número de vueltas al transformador, pues este campo magnético ya no va a aumentar, es decir, él ya se va a estabilizar, aquí ya no va a seguir aumentando. Entonces uno a veces tiende a pensar que por más que aumentemos el número de vueltas también va a aumentar el campo magnético.
Entonces, no, ellos tienen un punto de saturación que va a depender obviamente del núcleo de ese transformador. Como los transformadores no trabajan con corriente continua, sino con corriente alterna, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, entonces si yo tengo acá mi señal de corriente alterna, y esta corriente va a ir variando en el tiempo, entonces si yo estoy en este punto 0, podríamos decir que nos ubicamos en el punto A. Cuando la corriente empieza a aumentar hasta un valor máximo, hasta que ya aquí también va a alcanzar un valor máximo de saturación, luego esa señal se decrementa, como lo podemos apreciar aquí en la curva, hasta que entra el ciclo negativo. Al entrar entonces el ciclo negativo, la señal también desciende, y así se va comportando en la medida en que la naturaleza de la señal de corriente alterna hace que esta curva de histéresis varíe. Estas curvas podemos encontrarlas en algunos materiales un poco más gruesas, por decir algo así, un poco más anchas, ¿cierto? Algunas otras más anchas. Entonces, ¿de qué va a depender de que esa curva sea angosta o que sea un poco más ancha? Del material, ¿sí? De ese grado, ese porcentaje de silicio que vimos en las tablas anteriores. Entonces, estas curvas que son necesariamente o que obedecen necesariamente al campo magnético, también nos ocasionan unas pérdidas en los núcleos de los transformadores, esa variación. Bien, ¿cómo determinamos entonces nosotros esas pérdidas? Tenemos esta fórmula, que también es una fórmula experimental, sobre todo es una fórmula que parte de los estudios que hizo el señor Steinmetz, y nos ubican inicialmente en unos coeficientes de chapa que varían entre 0.015 y 0.003, puede llegar valores hasta 0.007 en hierros de muy buena calidad. Entonces nos dice que las pérdidas por histéresis van a depender de un coeficiente que depende del material, de la frecuencia y del flujo máximo. Aquí la inducción máxima o el flujo lo vamos a trabajar en teslas. Este es un valor que ya dependerá de cada uno de los materiales y que normalmente lo obtenemos de los catálogos de los fabricantes de láminas de transformadores. Ahora, ese valor de inducción máxima está elevado a la n. Ese valor de n va a depender de si el flujo o la inducción máxima es menor a un Tesla, entonces vamos a trabajar n con 1.6. Y si la inducción máxima es mayor a un Tesla, entonces vamos a trabajar 2 para ese valor de n. Miremos entonces la aplicación aquí en un ejemplo. Nos dice se tiene un transformador que trabaja con una frecuencia de 50 Hz, con una chapa magnética de 0.002 de coeficiente y una inducción de 1.2 Tesla, es decir, 12.000 Gauss, y el peso del núcleo del transformador es de 3 kilogramos. Entonces la pregunta es cuáles serán las pérdidas por histéresis en ese núcleo. Entonces esas, de acuerdo a la fórmula que estamos viendo ahí en pantalla, tendríamos que las pérdidas por histéresis van a ser igual. Aquí nos dicen que el coeficiente es 0.02, 0.002 y la frecuencia para este caso será de 50 Hz. La inducción máxima que nos dice es de 1.2 teslas. Entonces tomamos 1.2 y ese 1.2 va elevado a la n. Aquí como es mayor a 10.000 Gauss, entonces vamos a tomar que lo elevamos a la 2. Y esto va a ser igual a 0.144 vatios por kilogramo. Si las calculáramos para una frecuencia de 60 Hz, aquí entonces tendríamos 60 Hz, aquí tenemos los 1.2, esto lo elevamos a la 2, y eso nos daría 0.1728 vatios por kilogramo. Entonces vemos que nuevamente la frecuencia es un factor importante a tener en cuenta a la hora de determinar las pérdidas en el hierro, ya sea por histéresis o por corrientes parásitas. Miremos como una aplicación general de estos dos. Para determinar finalmente las pérdidas totales en el hierro, debemos tener en cuenta
tanto las pérdidas que se obtienen por las corrientes de Folcau, así como las pérdidas por histéresis. Aquí tenemos un ejemplo, dice, tenemos un transformador conectado a una red de 50 Hz de frecuencia con una chapa magnética de 0.9 teslas, es decir, 9000 Gauss. El peso del núcleo del transformador es de 12 kilogramos, el espesor de la chapa del núcleo es de 0.35 milímetros y el coeficiente de histéresis es de 0.002. Vamos a mirar cuánta potencia se nos está perdiendo en el hierro. Entonces, inicialmente calculamos las pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas de Folcau, que serían iguales a un valor constante que dijimos hace un instante, 2.2. La frecuencia de este transformador es de 50 Hz. Estos 50 Hz debemos elevarlos al cuadrado. El valor de inducción de flujo es de 9000 Gauss. Entonces sería por 9000. Esto debe ir al cuadrado de acuerdo a la fórmula. Y el espesor de la chapa es de 0.35. Y esto también debe ir al cuadrado. Todo esto sobre 10 a la 11. Entonces las pérdidas por corrientes parásitas serán iguales a 0.545. Y estas unidades son vatios por kilogramos. Ahora, ¿cuál es la pérdida por corrientes parásitas total? Entonces tenemos 0.545 vatios por kilogramo, pero como vemos que el transformador, el núcleo tiene 12 kilogramos, entonces multiplicamos por 12 kilogramos, estas unidades se cancelan, y aquí nos va a dar 6,54 vatios. Esta es la potencia que se me está perdiendo en el núcleo del transformador por efecto de esas corrientes parásitas. Ahora vamos a calcular las pérdidas por histéresis. La pérdida por histéresis entonces será el coeficiente, que es de 0.002, lo multiplicamos por la frecuencia, que en este caso es de 50 Hz, lo multiplicamos por el valor de inducción, que es de 0.9 teslas, aquí tenemos que trabajar teslas, 0.9 teslas, y eso debe ir elevado a la n. Como aquí miren que el flujo o la inducción es de menor a 10.000 Gauss, entonces tomamos 1.6, entonces será a la 1.6, y eso va a ser igual a 0.0844. Las unidades pues serán vatios sobre kilogramo. Ahora determinemos las pérdidas por histéresis totales. 0.0844 vatios por kilogramo y lo multiplicamos por 12 kilogramos, que es lo que pesa el núcleo. Cancelamos las unidades y esto nos daría 1.0128. Esto entonces serían vatios. Por tanto, las pérdidas en el hierro van a ser iguales a las pérdidas totales que obtuvimos por corrientes de Folcau más las pérdidas totales que obtuvimos por histéresis. Entonces por Folcau obtuvimos 6,54 vatios más la histéresis, que nos dio 1.01 vatios. Esto va a ser igual a 7.55 vatios. Entonces esta sería una forma de determinar las pérdidas en el hierro en los núcleos de los transformadores, conociendo los datos de los fabricantes de las láminas y aplicando algunas fórmulas experimentales o fórmulas que salen de los laboratorios de estos fabricantes, y así saber más o menos cuántas pérdidas tendríamos.
En el próximo video vamos a hablar de otra forma de obtener estas pérdidas y será a través de unos ensayos. Por su atención, muchas gracias.